Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Mi nombre es Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, y conmigo se encuentra la doctora María José Méndez Vidal, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes, Maríajo, ¿qué tal? Hola, Bego. Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotros una experta oncóloga en el tratamiento de los tumores geniturinarios y que ya ha estado alguna vez más con nosotros, la doctora Eva Fernández, del Hospital Universitario Virgen del Valme de Sevilla. Bienvenida, Eva, una vez más a este podcast. Hola, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de vejiga presentados en esta edición del Congreso Americano de Tumores Geniturinarios, celebrados del día 16 al 18 de febrero en San Francisco. Eva, ¿qué destacarías de este congreso en cáncer urotelial? Bien, bueno, pues el doctor Gaskin presentó los datos actualizados del estudio CheckMate 274. Se trata de un estudio fase 3, doble ciego, de nivolumab adyuvante frente a placebo en pacientes con carcinoma urotelial músculo-invasivo de alto riesgo de recidiva tras cirugía radical. Se define alto riesgo de recurrencia aquellos pacientes con persistencia de enfermedad músculo-infiltrante o N positivo tras neoadyuvancia o pacientes con PT3, PT4 o PN positivo que no han recibido neoadyuvancia. Los pacientes fueron aleatorizados a nivolumab o a placebo durante un máximo de un año de tratamiento. El objetivo principal del estudio tenía un doble endpoint primario: la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes con intención a tratar y la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes PDL1 mayor o igual al 1%. Además, la supervivencia libre de enfermedad también se analizó en subgrupos preestratificados por afectación ganglionar, por PDL1 positivo y por haber recibido neoadyuvancia. Dentro de las características de los pacientes, destaca la mayoría de los pacientes tenían tumor primario en vejiga. El 43% habían recibido neoadyuvancia. Más del 50% de los pacientes presentaban un PT3 y casi el 50% fueron N positivo. Con un seguimiento mínimo de 36 meses, nivolumab continúa mostrando un beneficio en supervivencia libre de enfermedad versus placebo. En la población con intención de tratar, la mediana de DFS con nivolumab fue de 22 meses, el doble que la de placebo. Mientras, en la población PDL1 positivo, la mediana de DFS fue de 52 meses, más de 6 veces la mediana de supervivencia libre de enfermedad que la rama de placebo que presentaba 8 meses. El beneficio de supervivencia libre de enfermedad se observó en la mayoría de los subgrupos analizados. Nivolumab frente a placebo sigue siendo superior en supervivencia libre de recurrencia no urotelial y en supervivencia libre de metástasis a distancia. En lo que respecta a efectos adversos, nivolumab seguía manteniendo su perfil de seguridad. A la vista de estos resultados obtenidos en las dos poblaciones que son objeto del endpoint principal, los autores concluyen que el nivolumab adyuvante sigue siendo beneficioso para supervivencia libre de enfermedad, supervivencia libre de recurrencia en tracto no urotelial y en supervivencia libre de metástasis a distancia, en comparación con placebo, tras un seguimiento medio de 31,6 meses. A lo largo del congreso, tanto la doctora Gupta como el doctor Van der Heyden se refirieron a este estudio en sus respectivas charlas. La doctora Shilpa Gupta comentó que actualmente disponemos de un metaanálisis que demuestra una mejora absoluta del 6% en la supervivencia a 5 años con quimioterapia adyuvante. Expuso los 3 ensayos de interés de inmunoterapia: el INVIGOR 010, negativo para atezolizumab adyuvante, el CheckMate 274, positivo para nivolumab a falta de los resultados en supervivencia global, destacando los resultados en los pacientes con PDL1 positivo, y el Ambassador, pendiente de resultados de pembrolizumab. Además, se refirió a los resultados del ensayo POU, donde el 100% de los pacientes eran de tracto superior, siendo positivo la supervivencia libre de enfermedad a 5 años a favor de la quimioterapia adyuvante.
Recordó que los ensayos de inmunoterapia adyuvante comentados no mostraron beneficio en el subgrupo de tracto superior, aunque también es cierto que la representación fue pequeña. Por otro lado, el doctor Van der Heyden señaló en la discusión de actas orales que los datos del CheckMate 274 en la población PDL1 positivo son unos datos muy convincentes, incluso en ausencia de datos de supervivencia global. Sin embargo, en el caso de los pacientes PDL1 negativos y los que no habían recibido quimioterapia neoadyuvante, teniendo en cuenta que estos eran grupos preestratificados, subrayó la importancia de los datos de supervivencia global estar pendientes de sus resultados. Eva, en tu opinión, con este seguimiento del estudio de adyuvancia, ¿tú estás de acuerdo con, bueno, primero con la restricción de PDL1? ¿Te parece que la EMA, la restricción es correcta realizarla o te parece que no? Y si tú, sin datos todavía maduros de supervivencia, te inclinas por adyuvancia en estos pacientes de alto riesgo. Hombre, yo cuando me enteré lo de la EMA, pues la verdad que dije que vaya plan, porque tenía miedo que nos pasara como nos ha pasado con Avelumab, ¿no? Porque en este caso, este estudio, al igual que el otro estudio, son un estudio positivo para los dos grupos de pacientes en el endpoint principal, que era la población a tratar y la población PDL1 positivo. Pero también es cierto que, bueno, que es que en PDL1 positivo, es que está claro, porque como comenté en el POJASCO que tuvimos el otro día, es que son 4 años y medio de supervivencia libre de enfermedad. O sea, en estos pacientes yo creo que hay que ofrecérselo, hay que ofrecerse siempre explicándoles los pros y los contras, de que hay estudios que han sido positivos, de que hay estudios que han sido negativos, en fin, pero yo creo que este tipo de pacientes sí. En el resto de la población a tratar es cierto que el estudio es positivo, pero las diferencias no son tan grandes. Por lo tanto, a lo mejor hay que esperar los resultados en supervivencia global. Por eso me imagino yo que la EMA habrá dicho, bueno, vamos en PDL1 positivo sí, y en los otros, pues bueno, vamos a ver un poco. Yo creo que a la vista de los resultados está claro que PDL1 seguro y bueno, hay que tener en cuenta que es un estudio positivo para los dos grupos, pero bueno, yo creo que la EMA es que no podía decir otra cosa ante los datos tan potentes en PDL1 positivo. Yo en PDL1 lo tengo muy claro y es cierto que el estudio es positivo para los dos grupos, para PDL1 positivo en intensivo a tratar, pero me temo que en España, si la EMA la aprueba solamente en el grupo PDL1 positiva, no me pega a mí que en España lo vaya a aprobar los dos grupos. Vale. Vamos a seguir nuestro camino y vamos a avanzar en nuestro recorrido en carcinoma vesical, llegando al escenario de metastásico localmente avanzado y resecable. El segundo estudio fase 3 que podemos encontrar en mi charla es el estudio Javelin Bladder 100. Recordamos el diseño de este ensayo, donde los pacientes que habían recibido 4 o 6 ciclos en primera línea de tratamiento con platino y que no habían progresado, se randomizaron a recibir Avelumab de su mejor cuidado de soporte, cuyo endpoint principal fue supervivencia global, siendo un estudio positivo. La doctora Carasija presentó los datos de un análisis exploratorio post-hoc en el que se evalúa, por un lado, la supervivencia global desde el inicio del mantenimiento en subgrupos definidos por el régimen de quimioterapia y también la supervivencia global desde el inicio de la quimioterapia de primera línea en la población total y por subgrupo del régimen de quimioterapia. La supervivencia global desde el inicio del mantenimiento, es decir, desde que yo inicio Avelumab por grupos de quimioterapia, fueron superiores en el brazo de mantenimiento con Avelumab frente al brazo de mejor cuidado de soporte. 25 meses frente a 17 meses en mejor cuidado de soporte para los pacientes del grupo de cisplatino y en el grupo de carboplatino fue 20 meses frente a 13 meses, siendo superior para Avelumab. El segundo objeto de análisis de esta presentación fue la supervivencia global desde el inicio de la quimioterapia, siendo superior para el brazo de Avelumab de mantenimiento casi 30 meses frente a 20 meses. Los autores concluyen que el estudio Javelin Bladder 100 con un seguimiento de 38 meses confirma que el mantenimiento con Avelumab en tras primera línea
aumenta la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, independientemente del esquema de quimioterapia con platino recibido. Otro punto a destacar es que la población total, la supervivencia global con el régimen completo, es decir, con quimioterapia de primera línea y mantenimiento con avelumab, fue de 30 meses. Además de los resultados actualizados del Javelin Bladder 100, se han presentado los datos de vida real de 3 estudios de mantenimiento con avelumab: el estudio francés, el estudio italiano y el estudio americano Patriot 2. En dichos estudios, en los que se incluyen más de 1.000 pacientes, se mantiene dentro de una población heterogénea los datos en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y de seguridad del estudio pivotal. Vamos a pasar a continuación a la comunicación más relevante presentada en cáncer de vejiga: los resultados definitivos del estudio IMvigor 130. El doctor Grande presentó los resultados finales de supervivencia global del estudio fase 3 IMvigor 130, en primera línea, que evalúa el brazo A de atezo más quimioterapia frente al brazo C, placebo más quimioterapia, cuyo endpoint primario era dual y jerarquizado en PFS y supervivencia global. Recordemos que el análisis primario del IMvigor 130 demostró un beneficio estadísticamente significativo en supervivencia libre de progresión en primera línea con atezo más quimioterapia brazo A frente a placebo quimioterapia brazo C. En este congreso se presentaron los datos finales de supervivencia global de los brazos A y C. El endpoint principal fue doble: la supervivencia libre de progresión y supervivencia global, comparando brazo A frente a brazo C, y la supervivencia global comparando brazo B, que es inmunoterapia sola, frente a brazo C, que es quimioterapia sola, evaluado jerárquicamente. Tras 49 meses de seguimiento, en supervivencia global no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de la población a tratar. El rango de control de enfermedad fue del 65% para el brazo A y del 60% en el brazo C. En este análisis final, los autores concluyen que la supervivencia global de atezo más quimioterapia frente a placebo más quimioterapia no alcanzó significación estadística en los pacientes con intención a tratar. En los datos exploratorios previos se observó que la supervivencia global con atezo más quimioterapia fue mayor cuando los pacientes recibieron cisplatino frente a carboplatino. No se observaron nuevas señales de seguridad. Además, se presentaron los resultados de supervivencia global que comparaba el brazo B de inmunoterapia sola frente al brazo C de quimioterapia sola por parte del doctor Bamias, siendo también un resultado negativo para supervivencia global. Solo destacar que el grupo de PDL1 positivo ANFIT para cisplatino presentó una hazard ratio de 0,56. Bueno, el IMvigor negativo, ¿no? Que yo creo que ya se venía intuyendo, ¿no? Que el estudio iba a ser negativo, ya por fin resultados definitivos. Y también negativa la inmunomonoterapia, ¿no? Y esto un poco choca con la indicación que han ido dando las agencias de manera prematura a la indicación de inmunoterapia en primera línea, incluso en pacientes PDL1 positivos, porque aunque es verdad que este objetivo se queda meramente exploratorio, aún así la supervivencia es negativa, ¿no? Estadísticamente. Con lo cual, ¿tú crees que la FDA ya ha ido haciendo retiradas? Incluso atezolizumab ha retirado voluntariamente la indicación en Estados Unidos. ¿Tú crees que la agencia europea cambiará alguna indicación de inmuno en primera línea? Hombre, yo creo que debería, porque también los resultados que aquí hemos comentado en IMvigor 130, pero también tenemos el estudio Keynote 361, que también ha sido negativo para pembrolizumab. El CheckMate 901 ha sido negativo para la población PDL1 positivo, que se ha comunicado en prensa en mayo de 2022. En fin, ya tenemos muchos datos en que parece que la inmunoterapia en primera línea no tiene una solidez como para recomendarla y no tener una evidencia científica como para que ahora mismo estén guías, por lo que yo creo que la EMA lo va a revisar, en mi opinión. Que no solamente el IMvigor, sino que ya son en otros estudios los que han
los que han apoyado el que no se utilice la inmunoterapia en monoterapia en primera línea en pacientes para cisplatina. ¿Y por qué crees que puede haber diferencia con otros tumores sólidos en los que la combinación de quimio-inmuno sí que ha demostrado beneficio en enfermedad avanzada y en tumores uroteliales de momento parece que no? ¿Cuál crees tú que puede ser un poco el motivo de todo esto? No lo sé, porque yo siempre he pensado y he sido muy crítica con nosotros mismos cuando decíamos inmunoterapia y parecía que era un poco igual que fuera un PD1 o un anti-PD1 que un anti-PDL1. Entonces yo decía, bueno, probablemente no sea lo mismo, ¿no? Pero bueno, la doctora Polo en su discusión, por ejemplo, hizo este comentario y es cierto, ¿no? Que a la vista de los resultados del estudio del Invigor 110 y el Keynote 361, pues parece que sí da un poco igual la combinación de quimio más PD1 versus quimio PDL1, porque los resultados en supervivencia global son más o menos parecidos, o sea que por ahí no va. Y por el tema de la quimioterapia utilizada, los estudios parecen que sí, el hecho de utilizar cisplatino, una vez más, parece que los pacientes pueden ir mejor, pero no es tampoco un dato que tengamos muchísima evidencia. Entonces, en vejiga, pues igual que no tenemos datos de biomarcadores predictivos como en otras patologías que ya quisiéramos estar en esta situación que está el pulmón, por ejemplo, en vejiga no está saliendo los datos como esperamos. ¿El por qué? Pues el tiempo lo dirá, porque la verdad es que no está saliendo los resultados como en otros tumores sólidos. Y ya que has mencionado el tema del cisplatino y carboplatino, que una de las cosas que llama mucho la atención y que se ha discutido mucho acerca de esto, que el 75% de los pacientes fueran candidatos a cisplatino por criterios Galsky, pero que recibieran tan pocos, ¿no? Que no sé si era en torno a un 30 y tantos %, ¿no? Recibieron carbo pudiendo haber recibido cisplatino. ¿Y tú crees que eso ha podido influir también en este estudio, en los resultados de este estudio? Porque con Abelu de mantenimiento no parece que afecte, ¿no? A ver, yo es que quiero mucho al carboplatino, porque creo que es un régimen que, teniendo en cuenta el tipo de pacientes que tenemos en los pacientes ANFIT para cisplatino, la verdad que es una quimioterapia que se tolera bien y que obtenemos respuestas y sobre todo respuestas sintomáticas, que al fin y al cabo es lo que quiere. Entonces, yo personalmente, el carbogencitabina creo que es un esquema que hay que tenerlo en cuenta y no creo que el hecho de que hayan recibido más quimioterapia con carboplatino haya influenciado en el estudio. La tendencia parece que sí, el hecho de recibir cisplatino parece que es mejor, pero no creo que esa haya sido la clave para que el estudio haya sido negativo. No, porque en los otros estudios también han salido negativos. El único que estamos pendientes es el estudio NICE con Durva-Trame, que todavía estamos pendientes de resultados. Los otros prácticamente, la mayoría, tanto con Nivo en PDL1, con Keynote y Invigor y con Atezo, están saliendo los estudios negativos. O sea, no creo que sea, ya son 3 estudios, mucha casualidad va a ser porque haya una proporción mayor o menor de pacientes tratados con carboplatino. Yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, es el mantenimiento es lo que está evidenciado hoy por hoy. O sea, el mundo, si tú me dices, ¿dónde pones la inmunoterapia en primera línea? En el mantenimiento. En el mantenimiento eso está demostrado, está consolidado, ya te digo, más de 1000 pacientes, datos de vida real, en los estudios que se han presentado del estudio italiano, el francés y el americano. Y yo esos datos, yo creo que ese es el papel que tiene ahora mismo la inmunoterapia en primera línea, en mantenimiento. Y ya luego los datos de segunda línea. Bueno, y esperando a que vengan las combinaciones de pembrolizumab. Esas combinaciones, ya te digo, están en pacientes AFI para cisplatino, están teniendo en torno a un 64 de respuestas completas en estudios que están saliendo. Pero bueno, estamos todavía pendientes de los resultados en el escenario de neoadyuvancia, en el escenario de metastasis o fase 3. De todas maneras, yo creo que lo que está claro es que los criterios Galsky habría que rehacerlos, porque en el fondo no deja de ser un criterio subjetivo de una serie de oncólogos que hicieron una encuesta y de hecho se participaron la mitad de los que estaban previstos
Y al fin y al cabo, yo creo que el in vivo una de las cosas que demuestra es que hay criterios diferentes entre oncólogos diferentes para considerar un paciente apto para CIS o no, ¿no? No todo es el aclaramiento de creatinina, no sabemos si el corte debe ser en 60 o no, muchos pensamos que no. Y hay una serie de criterios que no entran dentro de los criterios GASKI y que sin embargo te contraindican para utilizar cisplatino, ¿no? Entonces yo creo que una de las conclusiones que yo sacaría de aquí, ¿no? Que realmente se deberían rehacer esos criterios. Sí, no, está claro. Está claro que eso hay que darle una vuelta. Bueno, pues yo creo que muchas gracias por tu resumen y bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotras y nos despedimos hasta el siguiente podcast que será de cáncer renal. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un beso. Hasta luego. Adiós.